Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente contigo. Bienvenido a este espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy nos reunimos con el propósito de adentrarnos en uno de los pilares fundamentales para comprender la realidad educativa de nuestro país, los elementos que constituyen el sistema educativo mexicano. La educación, más que un servicio, es un derecho humano esencial y un motor de transformación social. Conocer cómo está estructurado el sistema educativo nos permite entender no solo el funcionamiento, sino también los retos y oportunidades que enfrenta para garantizar calidad, equidad e inclusión. El sistema educativo puede definirse como un conjunto organizado de instituciones, actores, normas, recursos y procesos que, bajo la rectoría del Estado, garantizan el derecho de toda persona de recibir educación. Se trata de una estructura social y jurídica que articula escuelas y universidades, organismos descentralizados y particulares, con el reconocimiento oficial, así como planes y programas de estudio, infraestructura y materiales didácticos, y pues su finalidad es asegurar la formación integral de los individuos y contribuir al desarrollo cultural, social y económico y político de nuestra nación. Ok, la función social de la educación pues consiste en formar individuos capaces de integrarse y participar activamente en la vida comunitaria, política, económica y cultural de un país. La educación no se limita a transmitir conocimientos académicos, sino que busca desarrollar valores, actitudes y competencias que permitan a las personas convivir en sociedad, los cuales les ayudará a ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades. En ese sentido, la educación es un mecanismo de cohesión social, pues promueve la equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad, al garantizar acceso a las oportunidades de aprendizaje. Pues eso también va a contribuir a reducir desigualdades y a favorecer la movilidad social, permitiendo que personas de distintos contextos puedan mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, la educación fortalece la identidad nacional y la cultura democrática, al fomentar el respeto de los derechos humanos, la justicia, la solidaridad y la participación ciudadana. También impulsa el progreso económico, ya que una población con mayor escolaridad incrementa su productividad y capacidad de innovación. Es decir, buscará una situación de poder vivir de una mejor manera. Bueno, existen algunas percepciones erróneas en cuanto a que la escuela como única responsable de la formación ciudadana. Sí, el hecho de creer que la escuela es la única institución encargada de formar buenos ciudadanos, cuando en realidad sabemos que la familia, la comunidad y los medios de comunicación también influyen en la construcción de valores y actitudes. Pueden ser valores positivos, pero desafortunadamente también tenemos valores negativos. Otra percepción errónea es que pensar que el docente como culpable del bajo rendimiento. Muchas veces se responsabiliza exclusivamente al maestro de los problemas de aprendizaje sin considerar factores estructurales como la falta de recursos, la desigualdad social y la desmotivación del alumno. Otro elemento también a considerar es que la educación como una garantía automática de empleo. Sabemos que en la realidad no pasa eso. Existe la idea que estudiar asegura un trabajo estable, cuando en realidad el mercado laboral depende de condiciones económicas, políticas y sociales más amplias. Es un factor importante y es un fenómeno social que no se puede predecir, ya que dependerá mucho de la situación y el momento para poder asegurar que el educando consiga un empleo. Bueno, otra percepción errónea es que el alumno, como un único responsable de su fracaso escolar, se atribuye el bajo rendimiento únicamente a la falta de interés del estudiante, ignorando la influencia y el contexto familiar, económico y cultural. Y también respecto a la infraestructura escolar como un factor secundario, se minimiza la importancia de contar con espacios adecuados y recursos suficientes cuando estos son esenciales para un proceso educativo de calidad.
No podemos hablar de calidad cuando en la realidad tenemos escuelas que les hace falta equipamiento, y no estoy hablando solo de educación superior, sino de los niveles más básicos de educación, que incluso algunas escuelas pues no cuentan con lo más básico que es el edificio escolar. Actualmente se están aplicando diferentes programas sociales, como la escuela es nuestra, que está dando atención a las demandas de las diferentes escuelas de nuestro país, pero desafortunadamente no es suficiente. Tenemos muchas, pero muchas necesidades, y esas se tienen que ir regulando conforme va pasando el tiempo. Bueno, hablar de responsabilidad compartida. El logro de los objetivos educativos no depende solo de docentes y alumnos. El sistema educativo incluye múltiples elementos, como las instituciones, autoridades políticas, recursos y agentes sociales. Bueno, la responsabilidad compartida de la educación se refiere al compromiso conjunto de diversos actores sociales para garantizar un proceso formativo integral y equitativo. La educación no depende únicamente de la escuela o del docente, sino que involucra a estudiantes, familias, autoridades educativas, instituciones y en sí a la sociedad en general. El Estado, a través de sus leyes y políticas públicas, pues tiene la obligación de asegurar el acceso de permanencia y calidad a los servicios educativos. Sin embargo, este esfuerzo debe complementarse con la participación activa de las familias, quienes refuerzan de valores, hábitos y actitudes en el hogar, creando un entorno favorable para el aprendizaje. Los docentes, como una parte son agentes fundamentales que diseñan experiencias pedagógicas, motivan a los estudiantes eh, y promueven aprendizajes significativos. Pero también los estudiantes también asumen su responsabilidad al comprometerse en su propio proceso formativo, donde deben desarrollar una autonomía y un amor por el conocimiento. La comunidad y las organizaciones sociales contribuyen al ofrecer apoyo, recursos y espacios de participación. En conjunto, esta corresponsabilidad fortalece la cohesión social y asegura que la educación cumpla su función de transformación y equidad y desarrollo humano. Nuestro sistema educativo se conforma de la siguiente manera. Tenemos los educandos, que son los alumnos, los educadores, que son los maestros, las autoridades educativas, la Secretaría de Educación Pública, los programas educativos, materiales e instrumentos, etc. Las instituciones educativas por parte del Estado y los organismos descentralizados, y las instituciones particulares con validez oficial, las instituciones de educación superior o autónomas. Pues sí, entonces, todo esto nos dice que tanto las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que participan en el proceso formativo son los elementos que están integrando al sistema educativo. Podemos hablar de docentes que son pues, las maestras, los maestros y agentes fundamentales de transformación social. En el caso de las familias y tutores, pues van a ser los responsables de acompañar y reforzar la formación en el hogar. Las autoridades educativas escolares van a ser las encargadas de coordinar, supervisar y garantizar la calidad del servicio educativo. ¿Dónde? Pues en las instituciones educativas, las cuales pueden ser públicas del Estado y organismos descentralizados. Pues un organismo descentralizado podría ser, por ejemplo, el Sistema Nacional de Libros de Texto, eh, algunos elementos eh, como los COVACH, como la de GETI, capacitaciones para el trabajo, ¿sí? Eh, que no depende directamente del Estado. Tenemos también diferentes tipos de instituciones privadas, que no son públicas, son privadas, las cuales cuentan con una autorización a través de un reconocimiento de validez oficial. Y por supuesto, pues las universidades autónomas. De todo esto, pues algo muy importante son los planes y programas de estudio diseñados para responder a las necesidades sociales, culturales y económicas del país. Actualmente se están existiendo diferentes tipos de reformas que han estado actualizando los programas de estudio. En el caso de educación básica se está trabajando con eh, la escuela, la nueva escuela mexicana, ¿sí? Eh, si hablamos de infraestructura y recursos materiales, pues van a entrar ahí lo que son los muebles, servicios, instalaciones destinados a la enseñanza.
todo lo que se refiere a los edificios y equipamiento en cada uno de ellos. Los órganos de participación escolar, como son los consejos, comités que van a fortalecer la corresponsabilidad social en la educación, como los comités de padres de familia, y también los procesos y modalidades educativas escolarizadas o no escolarizadas, si tienen algún tipo de programa mixto, desde la educación básica hasta la superior. Bueno, hablar del fundamento jurídico del sistema educativo mexicano, pues básicamente es hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, básicamente en el artículo tercero, el cual reconoce que toda persona tiene derecho a la educación, establece que el Estado, ya sea la Federación, Estados, municipios, deben impartir educación inicial, básica, media, superior y superior. Además de que va a definir algunos principios rectores como la universalidad, la obligatoriedad, gratuidad, laicidad, equidad e inclusión. También nos va a señalar que la educación debe basarse en el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos, la cultura de paz y sobre todo la mejora continua. Reconoce que las maestras y los maestros como agentes fundamentales en la transformación social. Bueno, otro elemento a considerar también viene siendo la Ley General de Educación, que eh, últimamente en el 2019 y también algunas reformas vigentes en 2024 se han estado modificando. Pues básicamente la Ley General de Educación va a regular la organización y funcionamiento del sistema educativo nacional, donde va a establecer que la educación es un servicio público de interés social, sujeto a la Rectoría del Estado, como vimos en la clase anterior. Va a definir los elementos que integran el sistema, como los educandos, docentes, familias, autoridades, instituciones públicas y privadas, planes y programas de infraestructura y órganos de participación escolar. Introduce que la nueva escuela mexicana, cuyo fin es garantizar equidad, excelencia y mejora continua. Existen otros elementos normativos, otros instrumentos normativos, como algunos tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos y educación, leyes secundarias y reglamentos que detallan la aplicación de políticas educativas y, sobre todo, acuerdos administrativos emitidos por la Secretaría de Educación Pública, SEP. La estructura del sistema educativo mexicano organiza en niveles y actores bajo la Rectoría del Estado. Comprende la educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria, la media superior y superior impartidas por instituciones públicas, privadas y autónomas. Participan educandos, docentes, familias, autoridades educativas y escolares, además de planes, programas, métodos y materiales que orientan el proceso formativo. Se sustenta en principios generales de la Ley de Educación, como mencionamos en el punto anterior, y su finalidad es asegurar el acceso y permanencia de aprendizajes significativos para el desarrollo integral de la sociedad. Bueno, si hablamos de características cuantitativas, pues más de 25 millones de estudiantes están recibiendo educación en nuestro país, en un contexto de 170,000 escuelas, 1,200,000 profesores que se encargan de impartir la educación. Eh, el 84.5 están entre 5 y 15 años de edad, es decir, podemos decir que el grueso fuerte o la concentración mayor está en lo que es nivel primaria, donde el 56.2% de los alumnos eh, están existiendo en el 49.7% de escuelas y con una atención del 40.2% de todos los profesores. Eh, Predominantemente es público. 1992 se transfieren servicios federales de educación básica y normal también estatales. El 90% dependen de los gobiernos, tanto federal como estatal. Y también existen escuelas primarias, escuelas de media superior, que supera el sector público. Vamos a decir que hay más escuelas privadas en el nivel medio superior que las públicas. Y pues tenemos generalmente dos tipos de modalidades, que es la que es abierta y la que es semiescolarizada.
El sistema educativo mexicano, pues lo van a integrar los planes y programas métodos, nos va a ofrecer un servicio de educación desde la educación inicial, que no es obligatoria, la educación preescolar, la cual pretende un desarrollo de autonomía, identidad personal y cultural y nacional, eh, ya es obligatoria, la primaria, algunas asignaturas como español, matemáticas, indispensables para la secundaria, donde van a obtener un certificado y generalmente es escolarizada. Está la secundaria, que también es obligatoria. Hay general para trabajadores, telesecundarias, secundaria técnica y también actualmente secundarias abiertas. Esto en modalidades escolarizada y semiescolarizada. En el caso de media superior es también obligatoria, es propedéutica, terminal, generalmente se obtiene un certificado, es escolarizada y también abierta. Además, también ahí se activa la situación tecnológica de capacitación para la inserción laboral. Si hablamos del nivel educativo superior, pues vamos a encontrar con las licenciaturas y los posgrados en educación normal, universitaria y tecnológica. También se van a obtener certificados y títulos. En algunas modalidades también es abierta. La idea principal es formar profesionales en ciencia, tecnología y la cultura de la docencia. Existe también un nivel que es la educación especial. Actualmente, dadas las reformas educativas y con la inclusión, pues ya se están atendiendo en los diversos centros educativos a través del USAER para atender niños y jóvenes con deficiencias tanto mentales, trastornos visuales, de audición, de lenguaje y psicomotriz, tratando de integrarlos a la sociedad y participar activamente en ella. Y por último, también la modalidad de capacitación para el trabajo, que busca incorporar las actividades productivas, industriales, agropecuarias y comerciales y servicios para crear mano de obra calificada. En ese aspecto podemos encontrar como, por ejemplo, el ICATEC, los ECATIS, especialmente para capacitar para el trabajo. Bueno, los actores principales, de acuerdo, según la Ley General de Educación, son los siguientes. Educandos, que vienen siendo los estudiantes de todos los niveles educativos, maestras y maestros, que son los agentes fundamentales del proceso formativo, madres y padres de familia o tutores, así como sus asociaciones, autoridades educativas federales, estatales y municipales, autoridades escolares, directivos y responsables de cada institución, así como el personal laboral vinculado a la prestación del servicio público educativo, instituciones educativas del Estado y organismos descentralizados, instituciones particulares con actualización o reconocimiento de validez oficial, instituciones de educación superior y autónomas, y los consejos de participación escolar y sus equivalentes. Todos los actores sociales que intervienen en la prestación del servicio educativo. Podemos decir que el artículo 34 reconoce que la educación es una responsabilidad compartida donde participan estudiantes, docentes, familias y autoridades, así como las instituciones y órganos de participación, todos bajo la rectoría del Estado. En el proceso educativo idóneo requiere la articulación de múltiples factores, como son los programas de estudio, que son adaptados a la realidad social, al contexto donde se está desarrollando el proceso educativo, y que debe contar con algunos espacios escolares adecuados y equipados para garantizar una atención de calidad y sin duda con el apoyo constante de las familias, la motivación intrínseca del alumno y un docente comprometido con la innovación pedagógica. Solo la integración de estos elementos permite transformar el aprendizaje en una experiencia significativa y formativa. Muy bien, estimado doctorante de la Universidad del Sureste. Concluimos nuestro recorrido el día de hoy por los elementos que constituye el sistema educativo mexicano,
reconociendo que este no es solo un tramado educativo, normativo e institucional, sino un espacio vivo donde convergen educandos, docentes, familias, autoridades y comunidades. Hemos visto cómo la educación sustentada en la Constitución y en la Ley General de Educación se configura como un derecho humano y un servicio público que busca garantizar equidad, inclusión y calidad. La reflexión sobre todos esos elementos nos invitan a mirar más allá de la estructura formal y a comprender la responsabilidad compartida que implica formar ciudadanos críticos, solidarios y comprometidos con la transformación social. Como estudiantes de doctorado, su papel es fundamental: analizar y cuestionar y proponer alternativas que fortalezcan la coherencia entre los ideales normativos y la realidad educativa del país. Que este cierre sea también un punto de partida para seguir investigando, innovando y construyendo caminos que dignifiquen la educación en México y la conviertan en un verdadero motor de justicia y desarrollo. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta clase, deseándoles que se encuentren muy bien. Eh, Actualmente tenemos ahorita un detalle con la plataforma. Les pido de favor su paciencia. Eh, Les adelanto, el primer trabajo que se tiene que hacer es un ensayo de la unidad número uno, la unidad número de nuestra antología. Si ustedes lo quieren empezar a elaborar, eh, es un ensayo que debe llevar lo que es introducción, desarrollo y conclusión. La conclusión es algo muy importante que yo tomo muy en cuenta para las calificaciones. Eh, a la brevedad que ya tengamos la apertura de esa plataforma, lo podrán ver ustedes en la misma para que ustedes puedan subir su actividad. Bueno, dejamos hasta aquí la participación. Cualquier duda, comentario, lo pueden hacer llegar a mi correo. Eh, por lo pronto, el correo que voy a estar manejando es profesor José Manuel Ortiz uds.edu.mx. Va a estar apareciendo aquí abajo por cualquier duda que tengan y pues estoy a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Hasta luego.